Hola de nuevo desde todo full stack. Esta vez vamos a continuar de donde nos quedamos la vez pasada, que es cuando terminamos de hacer este contenedor y logramos que hubieran las acciones para estos botones que se encuentran en la parte inferior. Ahorita nos está dando un warning que nos dice que debería tener una propiedad children, que en este momento no la tiene porque simplemente no se la estamos pasando por ahora. Lo que sigue entonces es la siguiente parte de la aplicación de Interbank, que viene a ser este componente de acá, que no es más que un input numérico que se puede borrar el contenido con este botón que sale solamente cuando lo hay, y este icono que cambia cuando le das clic, que la funcionalidad suya es el de recordar el valor que se ingresa acá. Este candado no es muy intuitivo, pero bueno, es el candado que utilizaron en la aplicación de Interbank. Entonces eso es lo que vamos a replicar ahorita. Para ello vamos a crear un componente que se llame, primero, una carpeta de componentes que tengan que ver con inputs. Vamos a crear lo que ya conocemos y otro archivo que en este caso va a ser un input con un botón a la derecha, le voy a llamar así, y vamos a importar lo que ya conocemos, lo que es clásico, React, el componente de React, el text y el view de React nativo para realizar las primeras pruebas, y vamos a definirlo como clase. Y le voy a decir, extiende a componente, tiene su método render que retorna cierta cantidad de JSX. Ya está. Nuestra configuración inicial, acá vamos a importar ahí y vamos a decirle que lo exporte. Un error con mi linter. Línea 8. No puedo retornar. Estoy retornando vacío. Aquí ya está. Ahí lo soluciono. Voy a retornar un view que va a tener un texto adentro que no va a decir otra cosa que, bueno, nuestro texto inicial que siempre ponemos, input with right button. Finalmente, en nuestro login screen lo que vamos a hacer es importar ese input with right button desde donde se encuentra, que serían componentes input. El componente es input with right button, y en vez de auto cerrar la etiqueta acá, vamos a ponerlo dentro de su componente. Si recargamos, ahí está. Prop types tipo children es inválido. Vamos a nuestro car with actions, los prop types. Ok, children es any, en realidad puede ser cualquier componente de React. Con eso ya debería dejar de salir el warning. Perfecto, aquí está. Este sería nuestro input. Todavía está muy feito, pero ahorita empezamos a estilarlo. Antes que nada, definir la estructura que va a tener este input, que va a tener un container, como la mayoría de componentes que hemos creado hasta este momento, y va a tener un subcontainer, si es que le quieren llamar así, que va a ser solamente para el input, y más adelante vamos a ver por qué. Entonces, teniendo esto, vamos a crear sus estilos. Importamos stylesheet desde React Native, creamos una constante de estilos, le decimos stylesheet que create, y decimos quiero para container y quiero para input container. En container voy a decir que quiero un width de 200, un height
de 200, un background color de rojo. Ahí está, nuestro input, todo feo, pero ya está. Entonces, primero necesitamos colocar un text input dentro de esto. Así que React Native nos provee ya de un componente que se llama text input. Y dentro de input container es donde lo vamos a colocar. Voy a decirle text input, ven por acá. Aquí está. Tenemos un text input, está muy feito todavía, pero no importa por ahora. Voy a definir una constante de input height de 40 píxeles. ¿Por qué 40? Bueno, porque se me antoja. Y en vez de colocar este height acá estático, le voy a poner que pues no sea estático. Y al width le voy a decir, ¿sabes qué? Ocupa el 100% de donde sea que te encuentres. Ok, ya lo tenemos ahí. Sin embargo, al igual que como hicimos con lo anterior, no quiero que sea precisamente el 100%, sino alrededor del 90 o 95%, depende de cómo se vea. En este caso creo que un 90% está bien, ¿verdad? Hay un comportamiento curioso que tiene el input de la aplicación de Interbank. Más que curioso, bonito diría, es que cuando lo seleccionas, esta línea que se encuentra debajo, este borde, cambia de color gris a verde. Y es un comportamiento que también vamos a querer imitar. Pero con este borde nativo, este subrayado nativo que traen los text inputs de Android, no es posible. Para eso text input nos provee de una propiedad que se llama underline color Android, la cual podemos setear a transparente, y de ese modo nos deshacemos de ese subrayado por defecto que trae y tenemos la opción de manejar nuestro propio borde. Esa era la razón por la cual hemos envuelto a este text input con un contenedor específicamente para ese input, porque lo que vamos a hacer es setear un borde para su contenedor de tal manera que imite el comportamiento que vimos en la aplicación original. Para esto vamos a tener que estilarlo. Entonces le voy a decir al input container con flex1 que ocupe todo el espacio que pueda, y le voy a decir que quiero un borde inferior de ancho de 1 píxel y un borde inferior cuyo color va a ser gris, y ese gris lo voy a obtener de la aplicación original usando esta herramienta Just Color Picker que tengo acá, que puedes coger el color que es este de acá y simplemente lo voy a setear. Regresando a mi aplicación puedo recargar y bueno, no lo aprecio porque todavía está el background color red, se lo voy a quitar para poder verlo. Ahí está, ¿no? Está gris. No es precisamente el comportamiento deseado, pero a eso vamos a llegar. Lo siguiente es especificarle que quiero que todos sus... En la mayoría de componentes ya hemos hecho esto, pero es que quiero que todos los componentes que se encuentren dentro del contenedor, ojo, del contenedor, no del input, del contenedor, estén alineados tanto vertical y horizontalmente de manera centrada, usando las propiedades de align items y justify content. Y voy a ver que, bueno, todavía no hay contenido, pero voy a mirar que el contenedor, el borde de todo el contenedor es todo esto, pero mi text input automáticamente acaba de ser movido hacia el centro y su width ha sido reducido, porque text input que provee React Native no tiene un width asignado por defecto. Es este el motivo por el cual a este text input también se le va a tener que asignar un estilo específicamente diseñado para él,
y que lo vamos a crear dentro también de nuestra constante de estilos, y se lo vamos a aplicar de igual forma que a cualquier otro componente haciendo uso de la propiedad style. La propiedad de este text input va a ser que su altura va a ser igual al input height que ya habíamos definido antes y que su color va a ser gris, y con color hace referencia al texto que está escrito dentro. Si hacemos esto y actualizamos, vamos a ver que nuestro texto sale de otro color y no está saliendo de otro color porque le he puesto styles container y no styles text input como debería ser. Ahora sí recargamos y nuestro texto sigue estando al centro, pero ya cambió de color. ¿Ok? El color era gris, así que lo vamos a poner ahí. Y le voy a decir que ocupe todo el espacio que pueda, es decir, todo el espacio del contenedor también lo va a ocupar el text input. Ahora, existen más propiedades del text input que vamos a setear, como por ejemplo el placeholder. El placeholder es el texto que sale antes de ingresar un valor, que en el caso de la aplicación de Interbank es número de tarjeta. Y eso mismo vamos a hacer en nuestra aplicación. Ahora, nuestra aplicación en este momento, el input container está estilado diciéndole que alinee todo su contenido de manera vertical y horizontal centrado. Y la implementación de Flexbox de React Native automáticamente cuando se está hablando de un contenedor lo está alineando de forma vertical como columnas. Por esta razón es que sale cortado nuestro componente aquí. Pero si nosotros agregamos la propiedad de dirección flex o flex direction y le ponemos que no quiero que sea columna sino fila con el valor raw, nosotros vamos a poder darnos cuenta de que ahora expande todo el componente de manera horizontal. Y es ahí donde ya nosotros vemos que nuestro texto ha cogido el color gris y que se está ocupando todo el espacio del contenedor. Pero el texto del placeholder todavía está muy oscuro, y para eso existe otra propiedad que provee text input, que es placeholder text color, donde también vamos a asignar el mismo color gris que ya hemos venido usando. Y magia, ahí está. Nuestro placeholder es gris, nuestro texto es gris, todo está hasta allí ok. Aún nos falta agregar un botón que elimine este contenido cada vez que aparece. Ya lo habíamos visto en la aplicación original. Tú ingresas contenido y puedes borrarlo con este botón. Entonces, eso mismo vamos a replicar en nuestra aplicación. Para hacerlo, nosotros vamos a tener que renderizar un componente personalizado, que en este caso yo le voy a llamar render delete value button. Y esto va a retornar cierta cantidad de JSX que van a renderizar o no el botón. Pero antes de definir qué va a ir acá, primero tenemos que definir un estado de nuestra aplicación. Un estado nos va a servir a nosotros para poder mantener rastro, mantener en la mira cómo es que se está comportando este componente. Y este componente en general va a tener dos valores en su estado. Vamos a tener el valor de si está seleccionado o no, para poder imitar este comportamiento de cuando está seleccionado está verde y cuando no está gris. Y para ello le vamos a poner isFocused, que por defecto va a ser falso. Y va a tener otro muy importante que va a ser su valor del text input, que inicialmente va a ser null o vacío. Input value. Entonces, cuando nosotros decidamos si queremos renderizar o no este botón para borrar texto, el comportamiento es el siguiente. Si nuestro estado actual, nuestro valor del input actual, es decir, cuando está así, en un inicio, es nulo, o
cuando ese mismo valor sea un string vacío, simplemente no retornamos nada o retornamos null. No necesitamos hacer un else porque en un statement return ya automáticamente corta la ejecución. Entonces aquí podemos hacer, si no suceden ninguna de esas dos condiciones, vamos a retornar el botón. Para retornar el botón vamos a utilizar un componente que también provee React Native, que viene a ser el Touchable Opacity, que ya lo hemos usado antes. Para los botones estos de acá de las acciones, que son también Touchable Opacity. Y lo vamos a escribir como cualquier otro componente. Touchable Opacity, abres etiqueta, cierras etiqueta, y adentro va el contenido. En este caso voy a poner un texto, por ahora, un texto que diga, que sea una X, ¿ok? Voy a importar el componente texto acá de React Nativo, que lo había quitado, que sea una X y que al momento de ser presionado, pues dé una alerta, ¿no? Para el ejemplo voy a hacerle que le dé una alerta. Eliminando contenido, ¿ok? Y esta función la vamos a ejecutar en el método de renderizado de nuestro componente de la siguiente forma. Abrimos llaves y ponemos el scope y ejecutamos la función. Ahí está. Si escribimos, vemos que no está apareciendo nada. Y esto es porque Touchable Opacity no tiene tampoco un estilo por defecto. Entonces lo que vamos a tener que hacer es, o lo que voy a hacer es darle un estilo temporal para no tener que estar creando, aunque voy creándole un estilo de todos modos. Este se va a llamar style, delete, styles, delete, value, button, y vamos a crearle su propio estilo en nuestra constante de estilos que ya tenemos por acá, ok. Y sus valores van a ser muy simples, solamente tenemos que establecer una altura, digamos de 20, y un ancho, digamos también de 20, ok. Y voy a ponerle por ahora un background color de rojo. Bueno, siempre le pongo eso para ver si es que en realidad se está dibujando o no. Vamos a recargar. Y cuando yo escriba aquí debería aparecer, ¿verdad? Falso. En React Native, el componente text input no tiene ni idea de lo que está pasando con tu estado, es decir, con este estado que hemos definido acá, a menos que tú se lo digas. Y esto podemos nosotros hacerlo con la propiedad onChangeText. OnChangeText nos va a proveer a nosotros con un parámetro de callback que va a ser el texto que se ha ingresado. Y lo que podemos hacer con ese texto es actualizar nuestro estado y decir que nuestro input value ahora viene a ser text. Pero esto no es suficiente. Este componente tiene que saber que su contenido depende de este valor que se está seteando. Y para ello utilizamos una propiedad que se llama value. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser igual al estado en que yo me encuentre. Ahora sí podemos actualizar. Y cuando escribamos, se tiene que dibujar nuestro botón. Cuando borremos, se tiene que desaparecer. Escribimos, borramos. Y le podemos dar clic, como pueden ver. ¿Ok? Ahora lo que queda nada más es estilarlo. Para estilarlo, vamos a hacer uso de una librería que se llama React Native Vector Icons, que nos provee con iconos de múltiples librerías tales como Font Awesome, Material Icons, Ion Icons, etc. Y para hacer ello vamos a tener que instalarlo. Y lo que ustedes van a hacer, si es que tienen npm, es npm install -save, me parece que es el comando, y van a hacer React Native Vector Icons, ¿ok? Yo no utilizo npm, utilizo yarn, y si utilizan yarn, van a hacer yarn add React Native Vector Icons. Y eso lo va a agregar a su proyecto. Una vez que se instale, van a tener que enlazarlo mediante el comando React Native link React Native Vector Icons y ya va a estar enlazado a su proyecto. Ahora, ¿cómo lo utilizo dentro de React Nativo? Muy fácil.
Voy a importar aquí icono, por ejemplo, icon desde React Native Vector Icons, ¿ok? Pero quiero importar uno de una librería específica y para eso primero quiero encontrar un icono que se parezca a este que aparece acá cuando estoy escribiendo. Entonces puedo irme a la librería del React Native Vector Icons y entrar a su página de búsqueda de iconos para encontrar uno que se parezca, ¿ok? Si buscamos por Circle, debemos encontrar uno. Este se parece, pero no tanto, creo. Vamos a buscar otro. Acá hay uno de Font Awesome que se llama Times Circle, y creo que ese de ahí podemos usar si es que no hay otro. Ya, usemos este Times Circle, que es de Font Awesome. Si queremos importar de Font Awesome, voy a cambiar el nombre de este, voy a decir Font Awesome Icon, y acá simplemente le voy a decir, ¿sabes qué? Quiero importarlo desde Font Awesome. Y ahora este va a ser un componente al cual yo le puedo pasar un icono, y al cual le puedo pasar un color, y le puedo pasar un tamaño. Entonces, en vez de poner esta X aquí con ese texto, voy a poner el icono que acabo de importar. Y ese icono lo utilizo igual que cualquier otro componente. Es un autocerrable y voy a ponerle un nombre. Va a tener un color y va a tener un tamaño. ¿Ok? El nombre para este caso hemos dicho que se llama Times Circle, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a escribir aquí. El color va a ser el mismo color gris que hemos estado utilizando antes, que lo podemos coger de acá. Y lo vamos a pegar acá. Y el tamaño vamos a decir que sea de 15. Vamos a nuestro emulador, cambiamos a la aplicación que estamos desarrollando, recargamos. Y ahí está, ¿no? Voy a quitarle ese background color feo que tiene red para apreciarlo mejor. Ahí está. Pero parece que estuviera flotando, ¿verdad? Parece como que estuviera flotando por encima del texto y no alineado. Lo que podemos hacer para eso es tanto para nuestro container como para nuestro input container, ambos que tengan las propiedades de flex direction row, que tengan align item center y que tengan justify content center. De pronto, en vez de darle 20 y 20, también le voy a dar 15, igual que el valor del icono que le estaba poniendo, ¿ok? Y creo que ahí está mucho más centrado, ¿verdad? Ahí está. Lo que falta ahora es hacer que este botón en realidad elimine este contenido, y eso se hace muy fácil. En vez de decirle que haga esta alerta, voy a decirle que va a ejecutar una función local, que va a ser this punto, digamos, ¿cómo le llamaríamos? This handle delete value. Y lo vamos a crear acá. Handle delete value va a ser una función que lo único que va a hacer es cambiar el estado y decir que input value es vacío. Con eso ya tenemos el comportamiento de clicarlo y borrar, ¿ok? Lo que falta ahora es ese comportamiento de que cuando le doy clic cambie de color a verde. Eso se consigue con una propiedad de text input que se llama onBlur y onFocus. Son dos propiedades. Una, la que es onFocus, ya se imaginarán para qué es cuando se selecciona el componente, cuando está focuseado, por españolizarlo. Y otra que se llama onBlur, la cual vamos a manejar con otra función que vaya a ser handleBlur, y ambas las vamos a definir por acá. HandleBlur es una y handleFocus es otra. Ambas propiedades
van a ejecutar una sola cosa y es cambiar el estado que habíamos definido en un inicio. Handle blur quiere decir que he deseleccionado el componente, por lo tanto va a setear la propiedad isFocus de nuestro estado a false. Y handle focus la va a setear a true. Muy simple. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de nosotros poder controlar el color que tiene el borde externo de nuestro input container. Eso lo vamos a hacer extrayendo el estilo, le voy a llamar input container style, desde styles.inputContainer. Y voy a decir, si mi estado me dice que mi componente está seleccionado, que el text input está seleccionado, entonces a inputContainerStyle le voy a sobreescribir una propiedad que es el border bottom color, el color del borde, y le voy a decir que sea gris. Perdón, era al revés. Cuando el componente está seleccionado, le voy a decir que tiene que coger este color verde de Interbank, que lo vamos a coger también con la herramienta. Vamos a copiar y le voy a decir, ¿sabes qué? Tú vas a ser verde cuando está seleccionado. Y ya, eso es todo. Antes de actualizar, tenemos que cambiar, en vez de ponerle styles.inputContainer, ponerle nuestro container que está condicionado. Recargamos y ahora cuando seleccionamos, propiedad inválida. Eso es cierto porque tenemos que pasar un color en hexa que tiene que llevar el hash adelante. Recargamos. Ahora sí, ¿no? Cuando está seleccionado, está verde. Seleccionado, verde. No seleccionado, gris. Comportamiento perfecto. La única cosa que falta ahora es este icono de acá, que cambie de verde cuando le doy clic, y también cambia de icono, no solo de color, y el separador que va antes de poner ese icono. Me pregunto si nuestro separador que ya habíamos hecho antes nos servirá para esta ocasión. Voy entonces a importarlo, borrar lo que ya no necesito. Voy a importarlo. Si recuerdan, se llamaba Card Action Separator y venía desde la carpeta Separator. Entonces Card Action Separator viene desde Separator, ¿ok? Y simplemente lo voy a poner justo después de mi botón que aparecería cuando... que aparece, ¿no? Mi botón que aparece cuando pongo texto. Y le voy a decir, dibújate acá, Card Action Separator. Recordemos que este Card Action Separator recibe propiedades como el alto, ¿ok? Recibe un ancho y recibe un color. Me parece que el color por defecto era negro, si es que no se le pasaba uno, así que vamos a decirle que sea el gris también. Ok, color gris, una altura de unos 20 píxeles y un ancho de 1 píxel, digamos. Ajá, ahí está, ¿verdad? Lo siguiente es colocar el botón del lado derecho. Para eso iría fuera de este container que ya tenemos acá, ¿verdad? Nuestro input container no tiene nada que ver con el botón que va hacia la derecha y por lo tanto ese botón tiene que ir fuera de este view del input. Entonces lo haríamos acá. Pero si nos damos cuenta, esta es una oportunidad para hacer un componente reusable más. Este es un botón cambiante, es un icono cliqueable cambiante. Para ello yo lo voy a considerar como que es un botón y en mi carpeta componentes voy a crear una carpeta específicamente de botones y le voy a decir que en este caso este es un changing icon button, un botón con icono cambiante. Y voy a crear mi clásico index donde voy a exportar este componente, ok, y lo exportamos. Ya está. Vamos acá.
Y vamos a importar pues lo clásico que siempre estamos usando en React, el component desde React. Como va a ser un botón, vamos a importar también el touchable opacity desde React nativo. Y vamos a utilizar también un icono que tiene que ser este candadito de acá. Ahora busquemos con lock a ver si es que encontramos uno que se parezca lo suficiente. Me parece que este candadito de iOS se parece bastante y proviene de la librería IonIcons. Entonces voy a importar IonIcon desde React nativo vector icons IonIcons y voy a crear mi clase que se llame changing icon button, que extiende a componente que tiene su propiedad render y que retorna cierta cantidad de JSX. Ahí está nuestro setup inicial. Y lo que vamos a renderizar, como lo que vamos a retornar, viene a ser un touchable opacity, que va a tener un contenido adentro, que en este caso va a ser un icono, un IonIcon, que al igual que el icono que importamos para Font Awesome, recibe un nombre, recibe un color y recibe un tamaño. El nombre en este caso es iOSLock Outline, pero hay una cosa muy importante aquí, y es que nosotros tenemos que ser capaces de diferenciar cuando este icono está activo o no está activo. Del mismo modo que hicimos con nuestro input con botón a la derecha, vamos a definir un estado, pero esta vez lo vamos a hacer en un constructor porque necesitamos tener acceso a las propiedades que recibe esta clase. ¿Por qué necesitamos acceso a las propiedades que recibe esta clase? Porque con eso vamos a poder definir cuando lo invoquemos si es que por defecto queremos que esté activo o no, si queremos que tenga un color específico, cuál es el icono que debe renderizar cuando está activo y cuál es el icono que debe renderizar cuando no está activo, cuál es el color que debe renderizar cuando está activo y cuál es el color que debe renderizar cuando no está activo. Entonces hay bastantes propiedades que vamos a recibir, pero la propiedad la cual necesitamos acceder en nuestro constructor de la clase va a ser el default value. El default value lo vamos a poner de props y voy a decirle que mi estado entonces inicial va a ser isActive, así se va a llamar mi estado. Le voy a decir que sea igual a default value. Si es que me pasan la propiedad lo asigno, o si no, por defecto no va a estar activo, es decir, mi propiedad isActive va a ser false. En mi método render entonces ahora voy a obtener todas esas propiedades que dije que tengo que recibir desde las props que recibe la clase, y estas las voy a llamar active icon name, active icon color, active inactive icon name, inactive icon color. Pero también puedo recibir de pronto un estilo personalizado y quiero recibir el tamaño para este icono. Como estoy recibiendo estas propiedades, ahora soy capaz de decidir si es que quiero que se renderice o no en la propiedad name del IonIcon. Esto lo voy a hacer a través de una expresión ternaria diciendo, primero, extrayendo mi estado isActive desde el estado, obviamente. Y luego diciendo, a través del operador ternario, isActive, de ser así, el name va a ser el active icon name, y si no, va a ser el inactive icon name. Del mismo modo para el color, active icon color o inactive icon color, y el tamaño solamente va a ser el tamaño que le estemos pasando. Para touchable opacity, el style va a ser el style que yo le pase mediante las propiedades, es decir, este estilo de aquí, y va a tener también un handler para cuando sea presionado, que en este caso lo voy a definir localmente y le voy a llamar handlePress,
Y handlePress va a ser una función que cambie el estado local de isActive a su contrario. Es decir, cuando sea false va a ser true, y cuando sea true va a ser false. Esto lo hacemos negando el valor que tiene actualmente. Ahora, mi linter me está dando un error porque hay una buena práctica que todavía recién les estoy mostrando aquí, y es los prop types. Los prop types, prop types sirven para identificar cuál es el tipo de propiedad que se está pasando a una clase, a un componente. Es decir, aquí el error me dice que default value no tiene una validación en las propiedades. Es decir, que quien sea que venga después no sabe qué tipo de valor es el que está recibiendo. Es un string, es un número, es un objeto, es una función. Entonces, para eso se define de la siguiente forma. Le voy a decir changing action button, prop types, y le voy a empezar a validar todas las propiedades que estoy utilizando, que vienen a ser en primer lugar default value. Este de aquí viene a ser un booleano. La siguiente propiedad es active icon name, y esta viene a ser un string. Viene active icon color, que también es un string, porque como string se pasa. Inactive icon color también es un string. Inactive icon name es también un string. Style viene a ser un objeto, pues lo estamos creando como objeto, ¿verdad? Entonces style viene a ser un objeto y lo defino de esta forma. Y size viene a ser un número, se pasa como número y por lo tanto le pongo number. Y ya no tengo más errores de mi linter. Y esto de aquí es buenas prácticas. Si vas a heredar este proyecto a alguien más, o si lo ves en un futuro, vas a saber qué tipo de propiedades son las que estabas pasando. Se considera en general buenas prácticas, pero no es obligatorio, ¿ok? Entonces creo ya que hemos completado esta parte de changing icon button, y ahora solamente tocaría usarlo. Volviendo a nuestro input with write button, voy a importar este componente desde donde se encuentra. Nosotros lo habíamos creado en la carpeta button, y de ahí es que lo vamos a importar. Y como ya quedamos, va a ser dibujado fuera del container del input. Entonces changing icon button con n, no bottom con n, lo vamos a dibujar acá, pero no olvidemos que necesita recibir propiedades, ¿ok? Las propiedades que nosotros habíamos definido son: una va a recibir un estilo, y este estilo, digamos que lo voy a pasar desde acá y lo voy a crear como changing icon button. Recibe un active icon name, que en este caso para el activo, cuando está activo, viene a ser IOSLOC outline, control C, control V. El active icon color, vimos que es este mismo verde interbank, así que lo pasamos. Inactive icon name sería la otra versión del icono, ok. Y vendría también inactive icon color, que es el gris que hemos estado usando antes. Vendría el tamaño del icono, digamos unos 30. Y el default value, como vamos a ver en la aplicación original, es true, ok. Entonces lo vamos a poner que el default value es true, pero en React, si es que se quiere especificar true, se omite la asignación de la propiedad, ok. Mi linter está quejándose aquí, entonces simplemente lo dejamos así, y esto implícitamente indica que estás asignando la propiedad como verdadera o como true, ok. Entonces ahora recargamos nuestra aplicación y aquí está. Si le doy clic,
cambia de icono y de color, ¿ok? Lo único que falta hacer es que está muy pegado hacia mi separador, y para ello va a servirme este estilo que acabo de definir acá. Lo voy a crear dentro de mi constante de estilos y le voy a decir que le voy a asignar un margen a la izquierda, digamos, de 10 píxeles, ¿ok? Y creo que eso va a ser suficiente. Ahí está. Propiedad inválida estilo de tipo numérica. Ok, esto es importante. Aquí habíamos validado el estilo como un objeto, pero internamente React Native, por cuestiones de performance, les asigna IDs a los estilos. Y entonces cuando tú lo pasas como propiedad, lo que pasa es el ID de ese estilo y no un objeto. Por lo tanto, en vez de validarlo como objeto, voy a ponerle que es un número y le voy a decir que es un ID de React Native, ¿no? Para tenerlo en cuenta después si es que en algún momento retomo el proyecto. Y aquí ya no debería haber problema. Tenemos nuestro teclado y hay algo importante. Vemos que puedo escribir letras acá, ¿ok? Pero no debería ser así porque en la aplicación original solamente me deja escribir números. Eso se arregla muy fácil y muy rápido, pues el componente text input que nos provee React Native tiene también otra propiedad que viene a ser el tipo de teclado. Con la propiedad keyboard type podemos asignarle un teclado numérico, un teclado de URL, un teclado de email. En este caso lo que queremos es que sea un teclado numérico. Regresamos a nuestra aplicación, recargamos y ahí está, ¿ok? Tenemos nuestro teclado numérico, nuestro icono que cambia, nuestro borrador de contenido. Ya está. Hasta aquí la lección de hoy. En la siguiente lección vamos a mirar de completar el resto de este formulario más este botón con gradiente. Nos vemos.